En esta mañana vamos a estar continuando con la serie que iniciamos ya hace un par de meses y que hemos llamado Descubriendo la grandeza y el cuidado de Dios en los Salmos. Y hemos escuchado y hemos recibido consuelo y hemos visto muchos aspectos del carácter de Dios y de la manera en la que Él obra en nuestras vidas, ¿verdad? Cómo estos salmos fueron dejados, inspirados, escritos, preservados para nuestro provecho, para nuestro consuelo, y cómo Dios a través de ellos nos da ejemplos y nos dice cómo debemos ¿verdad?, abordar situaciones en las que sufrimos, en las que necesitamos perdón. Cuando necesitamos arrepentirnos, Él se revela como ese Dios que es perdonador y nos dice que podemos venir a buscar perdón si venimos, ¿verdad?, arrepentidos. Nos habla acerca de la necesidad que tenemos de su palabra. Pastor Jeremías predicaba acerca del Salmo 19, de cómo su palabra es más dulce que la miel y cuánto la necesitamos, pero también escuchamos, ¿verdad?, cómo debemos también buscar acerca de Dios en la última predicación, de cómo Él es nuestro refugio, y el hermano Matías predicaba acerca de esto el domingo pasado. Él es la fortaleza, Él es el refugio a donde podemos acudir en tiempos de necesidad. Los salmos son un gran tesoro para nuestras vidas. Spurgeon escribió todo un comentario largo, muy largo, que se llama El Tesoro de David, y en él hace y plasma sus pensamientos acerca de este hermoso libro, este hermoso tesoro que tenemos y está a nuestra disposición y que está de parte de Dios para nuestro bien. Este domingo entonces vamos a continuar con nuestra serie y vamos a tocar y vamos a ver un salmo que para mí es muy especial. Tal vez no es tan conocido como algunos de los salmos que hemos visto anteriormente, no es tan conocido como el Salmo 91. Nadie tiene este salmo abierto en su casa con las hojas amarillas, ¿verdad? Porque es un salmo que lo usan como amuleto. No es el Salmo 51, no es el Salmo 23, que la gente lo puede tal vez recitar de memoria. Pero este es un salmo que es conocido también y para mí personalmente es muy especial, porque describe muy vivamente la experiencia que de alguna manera y en diferentes episodios de mi vida, ¿verdad?, yo he podido también personalmente experimentar. Entonces, este salmo, ¿verdad?, es uno que, vuelvo y les digo, el Espíritu Santo me recuerda continuamente en diferentes momentos de mi vida, diferentes circunstancias. Así que yo les voy a invitar que busquen conmigo, por favor, el Salmo 73 y que lo podamos leer completo. Para algunos recordarlos, tal vez algunos lo leerán por primera, segunda vez, pero queremos ver todo lo que dice este Salmo, 28 versículos. Si ya todos lo tienen delante suyo, vamos a leerlo, sabiendo que esta es la palabra inspirada de Dios. Dice así: Salmo de Asaf. Ciertamente Dios es bueno para con Israel, para con los puros de corazón. En cuanto a mí, mis pies estuvieron a punto de tropezar, casi resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes al ver la prosperidad de los impíos, porque no hay dolores en su muerte, y su cuerpo es robusto. No sufren penalidades como los mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, el orgullo es su collar, el manto de la violencia los cubre, los ojos se les saltan de gordura, se desborda su corazón con sus antojos, se burlan y con maldad hablan de opresión, hablan desde su encumbrada posición, contra el cielo han puesto su boca y su lengua se pasea por la tierra. Por eso el pueblo de Dios vuelve a este lugar y beben las aguas de la abundancia y dicen: ¿cómo lo sabe Dios? ¿Hay conocimiento en el Altísimo? Miren, estos son los impíos, y siempre desahogados han aumentado sus riquezas. Ciertamente en vano he guardado puro mi corazón y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado cada mañana.
Si yo hubiera dicho, así hablaré, habría traicionado a la generación de tus hijos. Cuando pensaba tratando de entender esto, fue difícil para mí. Hasta que entré en el santuario de Dios, entonces comprendí el fin de ellos. Ciertamente tú los pones en lugares resbaladizos, los arrojas a la destrucción. ¿Cómo son destruidos en un momento? Son totalmente consumidos por terrores repentinos, como un sueño del que despierta. Oh Señor, cuando te levantes, despreciarás su apariencia. Cuando mi corazón se llenó de amargura y en mi interior sentía punzadas, entonces era yo torpe y sin entendimiento. Era como una bestia delante de ti. Sin embargo, yo siempre estoy contigo. Tú me has tomado de la mano derecha. Con tu consejo me guiarás y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Fuera de ti, nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón pueden desfallecer, pero Dios es la fortaleza de mi corazón y mi porción para siempre. Porque los que están lejos de ti perecerán. Tú has destruido a todos los que te son infieles, pero para mí estar cerca de Dios es mi bien. En Dios el Señor he puesto mi refugio para contar todas tus obras. Oremos. Señor Jesús, te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Padre, porque en tu palabra tenemos un tesoro en el que podemos vernos, Señor, como un espejo. Señor, y entender que tú eres un Dios bueno, Señor, que tú eres un Dios abundante, lleno de gracia. Señor, pero también podemos ver que tú entiendes nuestra condición, que tú sabes, Señor, que somos débiles y tú provees en ella, Señor, para que nosotros podamos, aferrándonos a ella, Señor, y permitiendo que ella obre en nuestras vidas, recibir consuelo, Señor, luz y esperanza. Señor, ayúdanos en esta mañana que podamos entrar en este salmo y que podamos, Señor, recibir de ti, Señor, aquello que tú has preparado para cada uno de nosotros. Señor, que podamos verte, que podamos vernos también y que al hacer esto, Señor, nuestras vidas sean cambiadas. Esto lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, este salmo, muchos de ustedes tal vez conocen los últimos versículos, ¿verdad? Son los versículos más populares del salmo. Cuando comienza el escritor diciendo, ¿a quién tengo yo en los cielos? Hay canciones que se han escrito acerca de ella, de estas palabras, ¿verdad? Pero no podemos llegar hasta el final si no comenzamos por el principio. Y con la ayuda del Señor, esto es lo que vamos a estar haciendo en esta mañana. Y solamente para ponerlos un poquito en contexto, este salmo comienza diciendo que es un salmo de Asaf. El Salmo 73 se encuentra en el tercer libro de los Salmos. Los Salmos están divididos en 5 libros o 5 secciones, ¿verdad? Probablemente eran 5 rollos porque son muchos y no cabían todos en un solo rollo y probablemente estaban divididos en 5 rollos. Este era el tercer rollo y este salmo era el primero de este tercer rollo. Y es el primer salmo de 11 en este tercer rollo que es atribuido a este hombre llamado Asaf. Asaf, solamente para que ustedes sepan, se les refiere en la Biblia, o tenemos la referencia de él en la Biblia, como uno de los levitas que David puso al frente del canto en el templo, en el santuario. Primero en el tabernáculo, cuando David logró traer el arca y ponerla en Ramá y restablecer el sacrificio, él designó a levitas, de los cuales Asaf era uno, para que estuviera cantando en los oficios, en los servicios del templo. Si leemos en Primera de Crónicas 6, 31 y 33, dice así, ¿verdad? Para que veamos quién es este hombre. Dice, estos son los que David puso sobre el servicio del canto en la casa del Señor, después que el arca descansó allí. Ellos ministraban con el canto delante del tabernáculo de la tienda de reunión, hasta que Salomón edificó la casa del Señor en Jerusalén. Entonces servían su oficio en ella conforme a su orden. Y dice el verso 33,
Estos son los que servían con sus hijos. Esto era un asunto de familia también. Y esto es, ¿verdad?, muy hermoso de verlo. De los hijos de los coatitas eran Emán cantor, y en el verso 39 dice, el hermano de Emán, Asaf, estaba a su mano derecha. Menciona a Emán y menciona a Asaf. ¿Por qué el brinco del verso 33 al verso 39? Porque David, el escritor de Crónicas, se toma el tiempo de describir la genealogía de Emán y de Asaf, llegando hasta Leví, diciendo, esta gente son de aquellos que fueron apartados para servir, aquellos que su única heredad, su única porción, ¿se acuerdan? Los levitas no participaron de la tierra, no se les dio tierra en la repartición. El Señor les dijo a ellos, yo soy su heredad, yo soy su porción. Y este Asaf era uno de estos hombres que habían sido apartados, separados para servir delante de Dios en el tabernáculo y en el templo. Esto es muy importante, ¿verdad? Especialmente por lo que este hombre experimentó y relata en este salmo. Este era un hombre piadoso, un hombre que servía a Dios, un hombre que estaba aún delante del pueblo ministrando, tenía una posición visible. Su oficio era dirigir las canciones, así como lo hace nuestro hermano Edwin, ¿verdad?, cada domingo, o los demás hermanos que nos guían en la adoración. Pero también estaba a cargo de escribir canciones y componer canciones que eran usadas en el servicio. Este salmo era una de ellas. Y si ustedes se detienen y ven lo que el salmo relata, choca un poquito en pensar de que esto era usado en la adoración pública, pero era usado en la adoración pública, ¿verdad? Estas palabras. Pero es simplemente para que podamos entender y nos pongamos en el contexto y en lo que es el trasfondo de este salmo. Pero este salmo también es muy especial porque nos presenta un conflicto interior. Y esto, ¿verdad?, en contraste a otros salmos que hemos estado viendo, donde se habla de tribulaciones, donde se habla de persecuciones que vienen de afuera, donde se habla de situaciones que son detonantes y que nos provocan, ¿verdad?, sufrir o padecer o atravesar por lo que sea que el salmo describe. Este describe un conflicto que es más interno, secreto, que es más en lo interior y que probablemente sea mucho más común que cualquier otro, ¿verdad?, que tenga razones que son externas y que nos provoquen, ¿verdad?, una lucha interior. Este hombre de Dios experimentó este conflicto interior, una feroz lucha interna. No fue sencillo, ¿verdad?, que lo llevó, ¿verdad?, a mirar en contraste y a relatar y a hacer un gran contraste con un Dios que es muy bueno con su pueblo. Así que voy a darles la idea central. Si usted se duerme en lo que seguimos del servicio, si se queda con esto ya, ¿verdad?, por lo menos aprovecha esta parte. La idea es esta, que como creyentes, sin importar el momento de nuestra vida o el grado de madurez que hayamos alcanzado, nosotros experimentamos luchas interiores que pudieran llevarnos aún hasta el desaliento, hasta sentir que ya no nos quedan fuerzas, que estamos drenados, que estamos que ya no queda más. Y que en esos momentos necesitamos acercarnos a Dios, pues Él es bueno con su pueblo. Un Dios bueno que entiende que somos débiles y que luchamos en nuestro interior. Muy bien, así que vamos a comenzar mirando 4 aspectos en este salmo. Este salmo es muy largo, hay muchas de las descripciones o mucho del contenido donde Asaf describe los malos. No vamos a entrar en eso, sino que nos vamos a enfocar en esta mañana en el contraste de lo que es la experiencia del salmista contra la bondad de Dios puesta de manifiesto en este salmo. Lo primero que vamos a ver es lo que dice el verso 1 y cómo Asaf comienza
este salmo. Creo que hubo otro salmo de los que hemos visto, no recuerdo cuál fue, donde el predicador decía que el salmo comienza con la conclusión de todo lo que sucede. Este es así también. Asaf dice: ciertamente Dios es bueno para con Israel, para con los puros de corazón. Y este ciertamente es de cierto, verdaderamente, indudablemente Dios es bueno. Y Dios es bueno para con su pueblo, para con los puros de corazón. Este primer verso es la clave para entender todo el Salmo. Y es lo que el Salmo al final quiere que nosotros, que tú y yo podamos entender. Nosotros necesitamos, ¿verdad?, ver, y Él quiere que nosotros veamos. El salmista comienza con esto, a pesar de que va a proceder inmediatamente a relatar una gran crisis interior que experimentó, un endurecimiento, una falta de fe que lo llevó hasta desfallecer. Y el problema de este salmo, vamos a decir, si podemos decir que hay un problema, es que a pesar de que él comienza con esta declaración inmediatamente va a ser puesta a prueba, o tristemente va a ser puesta a prueba en su mente, en su experiencia personal. Y es esto, nos está diciendo la Escritura: Dios es bueno con Israel. Eso es lo primero, esta es la verdad y este es el punto de partida. El texto nos dice que Él es bueno. ¿Para quiénes? Para los que son puros de corazón. Y esto es muy importante, porque aunque dice Israel, inmediatamente, como si fuera una repetición, dice para los puros de corazón. Y aquí hay algo que nosotros necesitamos entender también, que cuando Él se refiere que Dios es bueno para con su pueblo, está hablando de aquellos que han sido alcanzados por la obra de redención, la obra de justificación, la obra de santificación que Dios efectúa por medio de su evangelio, por medio de sus promesas. Si pudiéramos pensar tal vez en términos de el pueblo en el exilio, este es el remanente que siempre ha existido. Dios trataba con su pueblo, pero dentro de su pueblo había aquellos que eran los que verdaderamente le conocían. Estos eran los puros de corazón, estos eran los apartados, no porque fueran puros en sí mismos, sino porque habían experimentado la limpieza, el perdón, la pureza que solamente Dios puede efectuar en ellos. Estos son los que son de acuerdo a la fe de Abraham, aquellos que habían sido dedicados y declarados puros. Bueno, Dios es bueno para con su pueblo, para con los puros de corazón. Hay otra traducción que dice para los rectos de corazón, pero esta pureza habla más de una que es aplicada, que es efectuada sobre ellos, más que una que es practicada. Y esto es importante. ¿Cuál es el punto aquí? Es que usted y yo pudiéramos entonces inferir o decir, pero entonces, si Dios es bueno para con estos, ¿verdad?, que son suyos, que son puros, entonces se supone que esta gente no debería pasarle nada malo. Bueno, malo, ¿verdad? Si Él es bueno, se supone que nada malo debería sucederles. Esta gente que están totalmente comprometidos, dedicados a Dios, entonces nunca deberíamos experimentar cosas malas. Y tristemente en este mismo día, probablemente en este mismo momento, en muchas iglesias se está predicando algo parecido, diciendo, si tú eres creyente, si tú eres hijo de Dios, entonces tú no deberías tener problemas financieros, no deberías tener problemas familiares en tu casa, de salud, que tus hijos sean rebeldes. No, eso no es característico de un hijo de un Dios que es bueno. Y ese es un evangelio que es falso. Aquellos que predican este evangelio te dicen y tratan de llevarte a un punto donde la única conclusión es, bueno, tiene que haber algún problema espiritual en tu vida. Hay falta de fe, que tú no tienes suficiente fe, es que tú no has sembrado bien.
también, porque ahí es donde termina, ¿verdad? Todo. Ven, siembra aquí para que tú veas cómo Dios te bendice y te da y te prospera. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios bueno. No se supone que tú estés pasando todas estas dificultades. Pero esto es un evangelio falso. Sí, aquellos que son de Dios, del Dios que es muy bueno, experimentan dificultades, tienen situaciones de, ¿verdad?, problemas, escasez. Este mensaje es el mismo que los amigos de Job le predicaron, ¿se acuerdan? Sentados ahí alrededor, diciéndole: Job, busca bien, Job, tiene que haber algo de lo que tú te tienes que arrepentir, porque si no fuera así, a ti no te estuviera pasando todo esto que te estuviera pasando. Y fíjense cómo esta es la forma en la que tú y yo y muchos reaccionan. ¿Por qué? Y esa es una de las preguntas más comunes. ¿Por qué pasa lo que está pasando? Pareciera que te falta dedicación, pareciera que te falta devoción. Y recuerdo un joven que una vez fue a pedir consejo, atravesando por una crisis espiritual muy parecida a esta, y me decía: ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que orar más. Yo estoy orando 3 veces al día y eso tengo una alarma que me pone y me suena y no hay consuelo. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Leer más la Biblia. Mira, yo estoy leyendo más la Biblia, pero todavía. Y es que hay un problema en la manera en la que interpretamos nuestras circunstancias, nuestras dificultades. El punto aquí, la verdad es que se muestra en este versículo, el principio que Asaf nos da es absolutamente verdadero y cierto. No, yo no estoy diciendo no lo estoy poniendo en duda, es verdad, Dios es bueno. Dios es absolutamente bueno para con su pueblo. Pero el problema es que este verso se aplica incorrectamente en 2 sentidos. Y tú y yo puede ser que seamos culpables de esto mismo. En un sentido está mal aplicado cuando nosotros como pueblo de Dios asumimos que esto significa que nunca vamos a experimentar dificultades. Y que cuando viene el diagnóstico, cuando viene el conflicto con los hijos, cuando viene el problema matrimonial, cuando perdemos el empleo, aunque no lo digamos con estas mismas palabras, surge esta actitud de que estará Dios siendo verdaderamente bueno conmigo. ¿Será verdad? Señor, ¿cómo puede pasar esto? Si yo soy tuyo, si yo vivo para ti, si yo te amo. Estamos aplicando mal este principio cuando llegan las pruebas y cuando vemos aún fuera de nosotros desastres, tragedias, injusticias. Nos inclinamos a poner en duda la bondad de Dios. Pero en segundo lugar, también se aplica mal cuando ante una tragedia usamos eso, o el mundo, esto es algo muy común entre los incrédulos. Dios es bueno. ¿Y por qué suceden tantas cosas malas? ¿Cómo es posible? Yo recuerdo, hay alguien que yo tuve la oportunidad de predicarle y era alguien que decía: pero es que ¿cómo puede ser Dios bueno si me quitó a mi mamá de la forma que me la quitó? Cuando yo más la necesitaba. Y mira, él decía: sí, yo lo entiendo, pero es que yo no puedo creer en un Dios bueno que se llevó a mi mamá con un cáncer terrible en el momento en que yo más la necesitaba. Y ahí ponemos en duda la bondad de Dios. Y ahí entonces surge este gran conflicto. Pero para nosotros lo primero que necesitamos entender en este salmo es este principio. Dios es bueno con su pueblo. Y nuestros niños, si les preguntamos, ¿verdad?, nos van a completar esta frase. Dios es bueno con su pueblo siempre. En todo tiempo, en todas situaciones, en todo momento. Pero el salmista entonces experimenta una gran lucha. ¿Por qué? Porque aunque esto es verdad, no siempre se siente así. Y si seguimos entonces nuestro texto y vemos en 2 versos, y vamos a ver uno
al principio, uno al medio, vemos que Asaf describe lo que estaba sucediendo dentro de él y nos da dos imágenes de lo que él sentía o sintió que estaba sucediendo en su vida en ese momento de lucha, de crisis. Él dice que sus pies estuvieron a punto de tropezar y que casi resbalaron sus pasos. En el verso 2 dice así: él casi estuvo a punto de apartarse. Y les voy a decir una cosa, o sea, yo no quiero hacer una regla de esto, pero puede ser que llegues a tropezar, puede ser que llegues a resbalar. En el caso de Asaf, él dice tal vez no llegó a un punto donde no había retorno, ¿verdad? Y creo que el lenguaje esto es lo que implica, o lo que nos deja ver. Este hombre tuvo un conflicto que él se vio desviarse y apartarse de lo que era el camino de su fe. A pesar de que Dios era absolutamente bueno, él entonces describe en el verso 3 y en el verso 12 cuál fue la razón de su conflicto interior. Y dice que el verso 3 dice: porque tuve envidia de los arrogantes al ver la prosperidad de los impíos. Y el verso 12 dice: miren, estos son los impíos y siempre desahogados han aumentado sus riquezas. ¿Qué cosa me llama la atención acerca de esto? Por lo menos en este momento de él, ¿verdad?, testificando acerca de su conflicto. Que él no dice: cuando vi la situación tan mala en la que me encontraban, cuánto estoy sufriendo. Por eso es que este salmo es especial en este sentido. Habla de algo que está sucediendo en el interior y que necesariamente no está siendo provocado por algo fuera que esté sucediendo. Esto está sucediendo completamente dentro de su mente, de su corazón. Él dice: yo miré y dije, pero ¿y cómo es esto? Lo primero que él siente entonces es una envidia y frustración por la prosperidad de los impíos. Es este hombre de Dios mirando a su alrededor y sintiendo envidia por aquellos que no viven para Dios, por aquellos que no son el pueblo de Dios. Esto no es algo que nosotros tengamos que verlo como algo insólito o que nos provoque escandalizarnos. Es muy común. Y si somos sinceros, te pasa a ti y me pasa a mí también. Muchas veces decimos: wow, pero ¿cómo es que este impío le pueda ir tan bien? Míralo, no tiene congojas, no sufre. La realidad es que tú y yo experimentamos esto con mucha frecuencia. Y no en momentos aislados o que digamos, bueno, una vez en nuestra vida. Puede ser que no sea de esta misma forma, puede ser que no sea mirando esto mismo, pero sí el cuestionamiento sale y surge de nuestro corazón. Vemos tal vez nuestras propias circunstancias y con mucha frecuencia reaccionamos a ellas y las consideramos injustas o despreciables. No, es que esto no puede estarme pasando a mí. Yo no me merezco esto. Es injusto, es difícil, es duro. Especialmente cuando contrastamos entonces y vemos, al menos en la superficie, que aquellos que no conocen a Dios viven una vida de abundancia. Pareciera no tener problemas, son prósperos, tienen bendiciones, tienen dones, talentos. ¡Wow! Qué fuerte es ver cuando alguien, ¿verdad?, tiene dones, talentos que nosotros no tenemos y son impíos y no tienen las mismas dificultades que nosotros. A Asaf esto le provocaba mucha envidia, mucha frustración. Y este es el problema, hermanos. Y esta es una realidad que usted y yo tenemos que entender. Muchas veces los malvados disfrutan más de las bendiciones de esta vida que aquellos que le pertenecemos a Dios. Es muy frecuente. Esta es la realidad. Es muy común
Y el dilema entonces que viene ante nuestra lucha interior, porque luchamos con esto, es esta pregunta que dice: ¿cómo puede Dios decir que Él es absolutamente bueno con aquellos que son suyos cuando los malvados son los que disfrutan de todas estas bendiciones? Y el punto aquí es como el mismo ejemplo que Jesús le dijo a Lázaro, cuando hizo la parábola del rico y Lázaro. ¿Qué dijo acerca del rico? El punto es que estos impíos disfrutan de los bienes y bendiciones de esta vida en esta vida. Tú en esta vida, le dijo al rico, tuviste placeres. Pero hay un contraste entonces que hace con el mismo Lázaro. Asaf y tú y yo enfrentamos el problema en nuestro corazón cuando atravesamos momentos como este, ¿verdad? Y erróneamente hacemos algo, y esto es sumamente importante, mis hermanos. Nosotros evaluamos la bondad de Dios comparándola con nuestras circunstancias. Nosotros juzgamos la providencia de Dios. La providencia de Dios no es más que lo que Dios hace para llevar a cabo su voluntad. Todo lo que Dios hace en tu vida, en la vida de la gente que tú conoces, dentro de esta esfera de lo creado, es la providencia de Dios. Dios actúa providencialmente. Y tú y yo lo que hacemos, nos inclinamos cuando la vida se complica, cuando tenemos este conflicto interior, y nos inclinamos entonces a juzgar y evaluar el tamaño, la magnitud de la bondad de Dios en contraste con nuestras circunstancias. Eso es lo primero. Nuestros ojos dejan de ver al que providencialmente actúa y se fijan en lo que Dios simplemente está haciendo. Eso es en primer lugar, y esta es la primera característica del conflicto. Erramos en medir al Dios bueno, bondadoso, simplemente mirando, pudiera decir miopemente mirando simplemente a lo que está delante de nuestros ojos. En segundo lugar, lo que vemos en este hombre, que con toda transparencia y humildad, ¿verdad?, y honestidad nos abre su corazón, es que sus palabras nos dejan ver que él mide la bondad de Dios simplemente mirándose a sí mismo. Sus ojos están puestos en él. ¿Qué está pasando conmigo? Y esto lo podemos ver también ahí mismo en el Salmo, ¿verdad? Él está centrado en sí mismo. ¿Qué es lo que está pasando conmigo? Y esto revela algo que no es solo tuyo, que no es solo mío, que no es de ahora. Nosotros pensamos que el universo gira alrededor de nosotros, que la providencia de Dios gira en torno a nosotros, que su voluntad y su accionar depende de nosotros. Y se desata entonces esta lucha interior en el corazón que hace que experimentemos amargura, resentimiento y que cuestionemos la bondad de Dios por nuestras circunstancias y por el dolor, que es muy real. No estoy diciendo que no sea real, que experimentamos en esos momentos. En estos momentos, y esto es algo que no quiero dejar de decir, no podemos ignorar el papel que juega el enemigo de nuestras almas en esos momentos de debilidad. Porque nosotros no podemos pensar que en ese momento todo lo que llega a nuestra mente, todos los pensamientos, todas las preguntas sean solamente de nuestro corazón que vienen. El enemigo se aprovecha en esos momentos de debilidad para hacer lo mismo que él hace siempre: susurrar a nuestros oídos y llevarnos a cuestionar y a dudar de que Dios es verdaderamente bueno. Eso fue lo que sucedió en Edén, y ustedes lo han oído muchas veces. La serpiente se mete, después de que Dios providencialmente, abundantemente, bondadosamente pone al hombre y a la mujer en el jardín, donde no le hacía falta nada, donde Dios se paseaba en medio de ellos, en el calor, en el fresco de la tarde. Wow, esa imagen que la Escritura nos da
de la cercanía, la comunión, la perfección de esa relación de Dios con el hombre, la serpiente se mete y le pregunta, con que Dios les dijo que no pueden comer de ningún árbol. Y esas son las preguntas que llegan a nuestro corazón. Y los norteamericanos tienen un refrán que dicen que nosotros sabemos hacer una montaña de un anthill, de una montañita que hacen las hormigas cuando hacen su guarida. Y esto fue lo que Satanás hizo. Le dijo, no, de ninguno. Y la mujer le dijo, no. Él solamente nos dijo que no comiéramos del árbol del conocimiento del bien y del mal. Y ahí la serpiente entonces mete el cuestionamiento. Y le dice, es que Dios no es bueno. Porque Dios sabe que el día que de Él coman, se les abrirán los ojos y ustedes serán como Él, serán como Dios, conociendo el bien y el mal. Dios no quiere que ustedes reciban eso que es bueno. Y esto mismo sucede con nosotros. En esos momentos de conflicto, en los que necesitamos vestirnos de la armadura de Dios, el enemigo lanza sus dardos encendidos, diciéndonos que Dios no es verdaderamente bueno contigo, como un Dios que supuestamente te ama permite que tú puedas experimentar este sufrimiento, este dolor, esta frustración. Te dice no vale la pena seguir adelante. Te dice es mejor que te vaya, que deje esto, suelta eso, ¿para qué sufrir tanto? Mira cómo tu compañero o tu compañera de trabajo vive una vida feliz. ¿Cómo es que tú, que has entregado, dado tu vida para vivir para Él, vives entonces de esta forma? Nos lleva a que nos centremos en nosotros mismos, en una autocompasión egoísta y amarga. Esto estaba sucediendo con Asaf, pero esto sucede con nosotros también. Hace que caigamos en un estado profundo de desaliento y su propósito es que terminemos apartándonos y alejándonos del único Dios que es verdaderamente bueno. Este es el conflicto, esta es la guerra interior. Y esto es algo que es espiritual. Pablo nos dice en 2 Corintios que nosotros, que no somos de la carne, no militamos según la carne. Describe nuestra vida como una guerra, como un campo de batalla. Pero nos dice asimismo que nuestras armas, las armas de nuestra contienda, 2 Corintios 10, 4 y 5, las armas de nuestra contienda no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Estas dudas, estos vienen y se constituyen como si fueran muros que quieren apartarnos, que no quieren que lleguemos al conocimiento de Dios, que no quieren que veamos claramente. Y dice que nuestras armas destruyen especulaciones y todo razonamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Dios y poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de Cristo. Es esto. Esta es la condición, esta es la situación. Hay conflicto, hay guerra. Cuestionamos la bondad de Dios, sentimos dolor, punzadas. El salmista dice que sentía punzadas como si le clavaran en el corazón al considerar, al pensar estas cosas. Esta es nuestra experiencia. Pero aquí es donde entonces la siguiente parte del Salmo viene a nuestro rescate. No se queda ahí, gloria al Señor que no se queda ahí, sino que sigue. Verso 15, vemos que hay allí ya un cambio de actitud. Versos 15, 17, 21 y 22. Dice, si yo hubiera dicho, así hablaré, describe, como leímos, todo lo que son la vida de los impíos. Son soberbios, son malos, opresores, disfrutan, no sufren, pero él termina o avanza en el 15 diciendo, si yo hubiera dicho, así hablaré. La Reina Valera dice, si yo hubiera dicho, hablaré como ellos. Me voy a referir a Dios de la misma manera. Voy a hacer las mismas cosas que ellos hacen.
Él dice entonces, habría traicionado a la generación de tus hijos. Cuando pensaba, tratando de entender esto, fue difícil para mí. Hasta que entré en el santuario de Dios, entonces comprendí el fin de ellos. Verso 21, cuando mi corazón se llenó de amargura y en mi interior sentía punzadas, entonces era yo torpe y sin entendimiento, era como una bestia delante de ti. Aquí vemos algo que sucedió en el salmista. Hay un cambio de disposición, hay un cambio de actitud, y a diferencia del salmo que nuestro hermano Randy compartió una vez, donde él decía, entre estos dos versículos hay un cambio, yo no sé si ustedes se acuerdan, implícito, tácito. Aquí vemos uno que es explícito y manifiesto. Él mismo dice, algo sucedió. Y vemos que hay un cambio de actitud, de disposición. Y vemos cómo esto comenzó a corregir el curso de sus pies y sus pasos que estaban tambaleando y se deslizaban, como nos dijo en el verso 2. Y la clave de la solución al problema, la resolución al conflicto es esta. Este hombre vino delante de Dios, se acercó a Dios, vino cerca. Y esto es como, cuando usted piensa en la persona, este hombre probablemente todos los días estaba en el templo, en el santuario, cantaba, mientras esto estaba sucediendo dentro de su corazón. Pero hubo un momento en que verdaderamente él entró en el santuario de Dios, se acercó a Dios y esto lo cambió todo. El lugar donde sucedió es en el santuario, y es que el camino de regreso de este conflicto que nos desalienta, que nos drena, que nos lleva a experimentar la falta de fe, comienza con la acción de la adoración, de venir delante del Señor humildemente, de venir delante del trono de la gracia, como dice Hebreos. Acerquémonos confiadamente al trono de la gracia y encontrar allí gracia y ayuda para el oportuno socorro, para la ayuda oportuna. El salmista sabía o experimentó que el punto de partida para retornar de ese hoyo profundo y oscuro en el que se encontraba era acercarse a Dios, es venir delante de Él. Hoy estamos haciendo esto mismo. Cada vez que nos reunimos estamos acercándonos a Dios, venimos delante de Él. Esa es por lo menos mi esperanza. Puede ser que hoy tú estés sentado aquí y digas, wow, estoy aquí, pero es como si no estuviera participando, experimentando lo que veo a los demás experimentar. Yo no sé cuál sea la condición de tu corazón. Puede ser que tú hayas venido hoy diciendo o pensando, wow, ¿cómo es que puedo estar experimentando, viviendo esta situación? Estoy seco, estoy vacío, estoy atravesando lo que mucha gente han descrito como la noche oscura del alma. No veo, solamente hay oscuridad. Pero Asaf dice que entrando al santuario de Dios, en oración, cuando buscamos a Dios en la Escritura, leyendo, estudiando su palabra, cuando buscamos la comunión de los santos, ¿verdad? Porque yo no quiero que esto se quede aéreo, acercándonos a Dios. ¿Cómo me acerco a Dios? Es precisamente haciendo y uso de los medios que Dios nos ha dado para encontrar su gracia. La oración, su palabra, tiempos de intimidad, apartados con Dios, acercarnos a Él, decirle, Señor, te necesito. No está en mí la fuerza, pero yo te necesito, Señor. Asaf hizo esto, se acercó a Dios, a su santuario. Cuando hacemos esto, toda nuestra vida empieza a tomar su curso y empieza a reorientarse. Esta fue la clave. La cercanía de Dios fue lo que
inició el camino de regreso y de restauración de este hombre, que resolvió el conflicto interno. Y es que, como vimos en el verso 15, lo primero que hace, el primer efecto que el salmista dijo y describió cuando se acercó a Dios, es que al momento de acercarse a Dios fue liberado de la cárcel de sí mismo. Sus ojos ya como que se rompió el encanto. Estaba hipnotizado, enfocado solamente en sí mismo. Eso es lo que nosotros hacemos en momentos como este. Pero fíjense que en el verso 15 él dice, si hubiera yo dicho así hablaré. Y dice, habría traicionado a la generación de tus hijos. Este hombre ya por primera vez en todo este proceso dejó de pensar en sí mismo y comenzó a pensar en alguien más. Es como si él se hubiera dado cuenta y dice, wow, si alguien me escuchara, si yo dijera en voz alta a esto que estoy pensando, ¿cómo afectaría, cómo va esto a desanimar a mis hermanos, a los demás creyentes? Este hombre era alguien que estaba en una posición pública. Si yo estando en el santuario, ¿verdad? Y esta es la manera en la que yo evalúo mi vida, evalúo la bondad de Dios, evalúo su providencia, yo voy a defraudar a los demás fieles, a los demás creyentes de mi generación. Nosotros que somos padres, cuando atravesamos momentos como estos, y a veces aún lo decimos con nuestra boca, ¿qué recomendación del Evangelio? Y no es que seamos hipócritas, hermanos, porque no se trata de esto, pero ¿qué recomendación del Evangelio estamos dando cuando lo único que nuestros hijos escuchan de nosotros es cómo encontramos nuestra vida aborrecible y despreciable? ¿Cómo vemos que la providencia de Dios parece que no es para nosotros, que es para otro, pero para nosotros lo que recibimos es siempre lo peor? Esto es lo que vemos que está sucediendo con este hombre. Cuando él dice, ven acá, si yo hablara como ellos, ¿qué diferencia entonces verdaderamente hay en mi vida? Cuando tú te comparas con aquellos que son arrogantes y que desprecian a Dios. En vez de esta fijación obsesiva que vemos en el verso 13 y 14, cuando el salmista dice, ciertamente en vano he guardado puro mi corazón y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado cada mañana. Fíjense cuál es la conclusión a que él llega. No vale la pena ser creyente. Y ahí él se ve diciendo, wow, si dijera esto, ¿qué pensarían? ¿Qué pasaría? ¿Cómo esto animaría a aquellos que me escuchen? Y es muy interesante, por lo menos para mí, ver cómo en el momento en que el salmista entonces se acerca a Dios, y eso está en uno de los versos 21 y 22 que leímos ahora, él ve adecuadamente su condición mientras atravesaba por esta crisis y por este conflicto. Él dice, wow, cuando mi corazón se llenó de amargura, a veces no vemos lo amargo que estamos, la amargura que hay en nuestro corazón, las raíces que han encontrado cabida y se han arraigado en nuestras vidas. Cuando mi corazón se llenó de amargura y en mi interior sentía punzadas, el dolor que experimentaba. O sea, no es agradable, no es algo que sea cualquier cosa. Pero él dice, entonces era yo torpe y sin entendimiento. Señor, qué necio he sido, Señor, qué ciego, qué corto de vista. Él se ve apropiadamente, se ve claramente y se compara a sí mismo como una bestia sin entendimiento. Entonces era yo torpe y sin entendimiento, Señor, era una bestia, era como una bestia delante
de ti. Es difícil llegar a esa conclusión, mis hermanos. Es difícil decir, Señor, qué burro he sido. Qué corto de entendimiento he sido. Pero ahí es donde viene entonces el siguiente efecto del acercarnos a Dios y que vemos que el salmista experimentó. Y es que cuando él se acerca al Señor, cuando él se acerca a Dios y se ve apropiadamente, entonces su entendimiento y su visión es aclarada y es corregida. Eso lo vemos en el verso 16, cuando el salmista dice: cuando pensaba tratando de entender esto, fue difícil para mí. Eso es lo primero. O sea, hay una confesión de que no es fácil. No es algo que sea, que cualquiera lo pueda entender. Y el verso entonces dice, el verso 22, perdón, el mismo verso 17, dice: hasta que entré en el santuario de Dios, entonces comprendí el fin de ellos. Entonces pude entender. Y ahí es donde dice: tú ciertamente los pones en lugares resbaladizos, los arrojas a la destrucción. Él vio que realmente el destino de aquellos impíos que parecieran no tener congojas ni sufrimiento iba a ser un destino horrible. Pero con la misma pudo ver que su destino, que su fin era uno que era bueno, que era glorioso. La gran esperanza que este salmo nos da es que esto que él experimentaba y que tú y yo experimentamos también, no es algo que sea extraño para Dios y que sea extraño para sus hijos, para los creyentes, para su pueblo. Este salmo es como si nos dijera: no estás solo. Dios entiende el conflicto que estás atravesando. Está allí para eso, para recordarnos esto. Es como si Dios mismo nos dijera: no permitas que la amargura y el desaliento se arraiguen en tu vida. No solamente sabe Dios que estás luchando, sino que Él tiene una respuesta para ti. Él tiene una respuesta para tus preguntas. Puede ser que esta respuesta no sea una explicación de su providencia en tu vida. No esperes eso. No esperes que Dios te responda el por qué. Porque muy posiblemente, para no decir que probablemente nunca, Él te va a responder eso. Eso es algo que es suyo y que Él, si quiere, te lo deja saber. Pero Él tiene una respuesta para ti. Lo que pasa es que está en otro lugar. Se encuentra en otro lugar. Y es que cuando nos acercamos a Él, recibimos luz que ilumina nuestros ojos, disipa las tinieblas de nuestra mente, de nuestro corazón. Y es cuando entramos a su santuario, cuando tenemos comunión con Él, allí es entonces que verdaderamente entendemos. Esto fue lo que le pasó a Asaf. Él pudo entender y pudo llegar a la conclusión gloriosa de este salmo. Y esto es lo último ya que vamos a ver. Entrando en el santuario de Dios, sus ojos fueron abiertos. Entrando en el santuario de Dios, su corazón fue iluminado. Su mente pudo pensar claramente. Y la gloriosa conclusión comienza en el verso 18. Ciertamente tú los pones en lugares resbaladizos, los arrojas a la destrucción. ¿Cómo son destruidos en un momento? Son totalmente consumidos por terrores repentinos, como un sueño del que despierta. Oh Señor, cuando te levantes, despreciarás tu apariencia. Cuando mi corazón se llenó de amargura y en mi interior sentía punzadas, entonces era yo torpe, sin entendimiento, era como una bestia delante de ti. Sin embargo, yo siempre estoy contigo. Tú me has tomado de la mano derecha. Con tu consejo me guiarás y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Fuera de ti, nada deseo en la tierra.
Mi carne y mi corazón pueden desfallecer, pero Dios es la fortaleza de mi corazón y mi porción para siempre. Porque los que están lejos de ti perecerán. Tú has destruido a todos los que te son infieles. Pero para mí, estar cerca de Dios es mi bien. En Dios el Señor he puesto mi refugio para contar todas tus obras. Si recordamos cómo iniciamos este viaje por el Salmo 73, lo primero que dijimos fue: Dios es bueno para con su pueblo. Pero ya ahora podemos llegar a la misma conclusión que Asaf llegó, y que necesitamos llegar cada vez que padezcamos y que atravesemos este conflicto interior, que es real, hermanos, que es doloroso. Tal vez estamos atravesando ahora mismo, que hemos atravesado, que vamos a atravesar en nuestras vidas. Es que no es que Dios sea bueno con Israel, es que Dios mismo es el bien de Israel. Y esa fue la conclusión de Asaf. Y a esa conclusión es que Dios quiere llevarnos. Que no se trata de que Dios es bueno porque nos dé buenas cosas. Es que se nos ha dado Él mismo, hermanos. Es que Él es nuestro bien. Él es nuestro mayor bien, nuestra mejor posesión, nuestro mayor tesoro. No se trata de lo que nos pasa. Se trata de quiénes somos y de quién es Él para nosotros, hermanos. Esta es la gloriosa conclusión a la que Asaf llegó. Estaba viendo en el lugar equivocado, sus ojos se habían desviado, su mirada estaba puesta donde no debía estar. Él necesitaba mirar a Dios, acercarse a Él y entender que Dios era la vida, el todo de su vida, que Él era el bien supremo de su corazón. Si tú eres su hijo, ese eres tú. Y la lucha es llegar a este punto. Eso no pasa una vez. Esto es algo que probablemente va a suceder continuamente. ¿Por qué? Porque nuestro corazón es incrédulo. Me asombra este pasaje cuando este hombre se acerca a Jesús y le dice: Señor, si quieres, puedes sanar a mi hijo. Y el Señor le preguntó: ¿puedes creerlo? Y el hombre le respondió: sí creo, Señor, pero ayuda mi incredulidad. Esto no es algo que usted se gradúa y ya le dan su diploma y nunca más. Esto es algo que es de continuo. Van a venir situaciones difíciles, circunstancias que nos van a hacer tropezar, resbalarnos. Pero necesitamos acercarnos a Dios, entrar en su santuario y allí entonces ver claramente el valor de este Dios que nos ha amado profundamente, eternamente, que cuida de nosotros. Y allí podemos ver el valor de este Dios y atesorarlo y, ¿verdad?, encontrar en Él nuestro reposo, nuestro descanso. Él entiende nuestra debilidad. Él sabe que somos débiles, que nos desanimamos, que desfallecemos. El mismo salmista lo dice: mi alma y mi corazón, aunque ahí dicen pueden desfallecer, pero el verbo dice desfallecen. Siguen desfalleciendo. Lo que la palabra hebrea dice no es que puede ser, es que sucede, está sucediendo. Y Dios lo sabe. Y no te mira con reproche, no te culpa. Él sabe que eres débil. Pero Él es el mismo Dios bueno que nos dice, como le dijo a su pueblo por medio del profeta Isaías en el capítulo 41. Pero tú, Israel, siervo mío, Jacob, a quien he escogido, descendiente de Abraham, mi amigo, tú a quien tomé de los confines de la tierra y desde sus lugares más remotos te llamé y te dije: mi siervo eres tú, yo te he escogido y no te he rechazado. No temas, porque yo estoy contigo. No te desalientes, no desmayes, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré. Ciertamente te ayudaré, sí, te sostendré con la diestra de mi justicia. Este Dios que es cercano, que es personal, que es bueno, absolutamente bueno, supremamente bueno, es el que te dice: no temas, yo estoy contigo, no desmayes, yo soy tu Dios.
Es este Dios que cuando le tenemos, sabemos que ya lo tenemos todo. No nos falta absolutamente nada. Necesitamos que su luz venga y alumbre nuestras vidas, que inunde nuestro ser, que resplandezca su luz en nuestras vidas, que le podamos ver. Necesitamos vernos pidiendo como el salmista: Señor, envía tu luz, tu verdad, que ellas me guíen, que me lleven a tu santo monte y a tus moradas. Entonces llegaré al altar de Dios, a Dios mi supremo gozo, y al son de la lira, Señor, te alabaré. Oh Dios mío, Dios mío. Señor, acércame a ti, Señor. No dejes que me aparte, no dejes que me aleje. Señor, tráeme a donde pueda verte, a donde pueda entender. Así como lo hizo con Asaf, Señor, hazlo conmigo. No permitas que mi corazón se endurezca, no permitas que mi corazón desfallezca. Tráeme delante de tu presencia y que yo pueda ver que realmente si te tengo a ti, no necesito nada más. Esta mañana terminamos y quisiera leer los últimos 3 versos de este salmo, que sean como una oración para nosotros. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Señor, que yo pueda decir esto. Fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón pueden desfallecer, pero Dios es la fortaleza de mi corazón y mi porción para siempre. Porque los que están lejos de ti perecerán. Tú has destruido a todos los que te son infieles. Pero para mí, Señor, para mí, estar cerca de Dios es mi bien. En Dios el Señor he puesto mi refugio para contar todas tus obras. Señor, gracias. Oh Señor, te damos gracias en esta mañana. Señor, ayúdanos, Señor. Abre nuestros ojos, Señor. Señor, atráenos a ti. Tráenos cerca de ti, Señor, para que podamos ver, para que podamos entender. No importa el momento, el lugar en que nos encontremos, Señor, en nuestra vida. No importa las situaciones con las que estemos lidiando, Señor. No importa la condición de nuestro corazón en esta mañana, en estos momentos, Señor. Te pedimos, atráenos, llévanos a ti, Señor, que nosotros podamos entrar a tu santuario. Y allí, Señor, podamos verte. Y al verte, Señor, todo lo demás se aclare. Al verte, Señor, podamos entender que si ya te tenemos a ti, Señor, no nos hace falta nada más. Ni en esta vida, Señor, ni en la venidera, Señor. Tú, Señor, ven a ser nuestro tesoro, nuestro gozo, nuestra alegría desde ahora, Señor, y por toda la eternidad, Señor. Habremos de verte en perfección, habremos de disfrutar de ti, Señor, en aquel día cuando al finalizar tu obra, Señor, al finalizar la historia, estemos contigo, pero queremos, Señor, desde ahora experimentar esa plenitud, Señor, entender que tú eres nuestro mayor bien, Señor. Una vez más, que si te tenemos a ti, no necesitamos nada más. Gracias, Señor, por tu palabra. Bendito seas tú. Amén.